Ok, ahora vamos a continuar con las acciones y vamos a hacer lo de actualizar y eliminar. Entonces, vamos al módulo de usuario y no, prácticamente en la vista tenemos que cambiar los hipervínculos de actualizar y eliminar, porque ahora tienen que quedar de la siguiente forma. Nos vamos al módulo de HTML, usuario, y en el de la lista ya habíamos modificado el de usuario eliminar ID. Prácticamente el otro quedaría similar, simplemente cambiaríamos la acción, que sería usuario actualizar, eh, y aquí colocamos el ID. Ok, con esta modificación, al mismo tiempo de que se escribe aquí el ID del usuario, también se está escribiendo aquí en la URL del hipervínculo. Entonces, cuando le demos clic en actualizar, nos vamos a ir a la carpeta usuario, bueno, al recurso usuario, actualizar y con esta ID. Ok, entonces aquí en la parte de abajo ya pueden observar el hipervínculo que dice usuario actualizar 1 o, por ejemplo, usuario actualizar 7. Teníamos un detalle con el front controller porque habíamos dejado... no, el front controller estaba bien porque se llamaba a la clase. El recurso era el método o la función de la clase y donde estaba, había omitido el envío de los argumentos. Prácticamente la clase es usuario y nosotros le agregamos el usuario controller. Em, el recurso es lo que queremos de la clase. Queremos de usuario, queremos actualizar. Eso es el recurso. Y después son los argumentos, son datos que necesitamos para los diferentes procesos. Y esos argumentos pues están aquí. Entonces, con esto nosotros creamos un objeto new, creamos un objeto controlador. Depende de la clase que nosotros estemos llamando. Por ejemplo, la clase ahorita es usuario. Entonces se crea un objeto de usuario controller con el método actualizar y los argumentos. En este caso, los argumentos serían eh, el 1 o el número que estemos mandando al final. Entonces llamamos a esta clase. Esa clase pues está en nuestros módulos, usuario, usuario controller, y el constructor de esta clase habíamos omitido los argumentos, solo teníamos el método. Entonces hay que agregar los argumentos, que son los datos que necesitamos para las diferentes operaciones. Las operaciones pues son el método, son las operaciones las estamos agrupando en una función, por eso pues es un método.
Entonces, el mismo proceso ya estaba aquí abajo, que teníamos que si existe el método, en esta clase, entonces llama a ese método, ¿ok? Y pásale los argumentos. Entonces, ahorita el método que vamos a ocupar, bueno, ya tengo aquí el de eliminar, ¿sí? Y va a recibir unos argumentos. Esos argumentos son estos de aquí. Eh, en resumen, esta es la clase usuario controller, this. El método, pues es el método que llamamos, en este caso, por ejemplo, eliminar. Y los argumentos, pues son lo que le pasamos a la función en esta parte. Ahora, eh, esta forma de declararlo, aquí el parámetro, eh, la diferencia está en que aquí estamos requiriendo el valor. O sea, estamos solicitando que se le envíe el valor o un parámetro a esta función. Pero si dejamos de esta forma, estamos diciendo que el valor puede ser un arreglo, pero si no nos envían un valor, el arreglo va a estar vacío, no va a tener nada. Entonces, en resumen, por ejemplo, esta de lista, si estamos diciendo que todos los métodos, cuando se llamen aquí, deben de llevar argumentos, si esto mismo lo coloco acá, no va a haber un cambio o no habría problema porque estamos diciendo que este método de lista va a recibir valores en un arreglo, pero si no lo recibe, no importa porque el arreglo va a estar vacío y ese valor o ese arreglo pues no lo usamos aquí en la función, entonces no habría problema. ¿Ok? Es como omitir el que pasemos o no pasemos valores. Para el ejemplo de lista, pues no hay problema. Para el de eliminar, sí, porque necesitamos ese valor. Ese valor es el que estamos enviando aquí. Y pues necesitamos ese valor para saber a quién vamos a actualizar o a quién vamos a eliminar. ¿Ok? Entonces, creo que esto nos habíamos quedado en eso porque no llegaban por post nada y no nos llegaba por get nada. Los valores que nos están llegando están en este parámetro. ¿Ok? Eh, aquí lo voy a cambiar al que manejamos, el hecho, con la etiqueta HTML de pre para que se pueda visualizar mejor. Eh, y la función printr. Ok. Eh, me gusta o ocupo más esta estructura de hecho y printr porque a la hora de ver los datos se puede leer mejor. Entonces, en este punto podríamos darle a actualizar, perdón, eliminar porque es la que tenemos y ya nos aparece esto, donde les decía que en el método get no tenemos nada, en el método post no tenemos nada. Entonces, la forma de saber que vamos a eliminar es en los argumentos. Y tenemos un arreglo de un elemento y ese elemento tiene el valor 1. ¿Ok?
Y con eso pues ya podemos eliminar. Voy a borrar esto. Y esto lo voy a comentar porque lo vamos a ocupar varias veces. O en otras ocasiones. Entonces, pues creamos en este caso, estamos en el controlador y tenemos que eliminar el, vamos a ponerle así, ID de usuario, simplemente para saber qué es el ID de usuario que está en nuestro arreglo de argumentos en la posición 0. Ahora sí está la posición 0. Podemos ver aquí, es un arreglo en la posición 0, le voy a obtener el 1. Entonces lo saqué del arreglo y ahora ya tengo mi ID aquí. Lo siguiente pues es crear mi modelo para mandar a ejecutar una sentencia SQL que va a ser simplemente eliminar, y para eliminar le voy a mandar el ID usuario que acabo de capturar y listo. Y como lo habíamos manejado, eh, ya que eliminé, ahora ¿qué vista quiero mostrar? Voy a mostrar la misma, la de usuarios lista. Entonces aquí pongo mi header y coloco location, usuario, lista. ¿Ok? Bien, ahora eh, me tengo que ir a usuario model y hacer la función de eliminar. ¿Ok? Entonces, igual que la anterior, public function eliminar y voy a recibir un ID. Vamos a ponerle aquí, así como lo mandamos, ID de usuario. Y prácticamente lo mismo de acá abajo. La única diferencia es que es la instrucción delete, ay, delete, delete, usuarios, y que no se nos olvide el poderoso where, donde el ID es igual al ID usuario. Eh, Se ejecuta error al eliminar usuario y se cierra. ¿Ok?
Si escribí bien delete. Sí, delete. Ok. Y pues ya viene. Ejecuta la sentencia. Si funciona, prácticamente no regresa ningún error y cierra la conexión. Regresamos al controlador, aquí, y después el controlador va a llamar a la vista usuario lista. Y ya. Ok. Entonces, probemos si funciona. De aquí, por ejemplo, eliminamos estos que no tienen nada. Hay un error con la conexión. Usuario model 14. ¿14? Ah, falta un punto y coma. Ok. Entonces, regresamos y eliminar esta. Se eliminó el 8. Voy a eliminar todos los vacíos. 9, 14, 15 y 23. Y listo. Ok. Estos que les hacen falta cosas, los vamos a editar, actualizar. Eh, ok. ¿Quedó bien? ¿Todo bien? ¿Continuamos o algún problema? Marca error, Inge. ¿En dónde? Al momento de eliminar dice que tengo un error en la sintax de SQL. Ah, aquí debe de verificar su consulta. Mm, por lo regular, si tiene la misma tabla y no hizo modificaciones, pues sí se debe llamar usuarios. Si usted hizo alguna modificación, revise que el nombre de la tabla sea correcto, que el nombre del campo sea correcto. Igual, muy importante, así como a mí me pasó, puntos y comas, espacios, ¿ok? Ah, Inge, ¿le puedo poner tantito en su usuario lista, porfa?
mi usuario lista. En la función, en esta. No, en el punto HTML, que era Ah, usuario guión lista. ok. ¿Sí? Gracias. ¿Sí les quedó acá? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a hacer el de actualizar. Usuario actualizar ID. Pues prácticamente es igual la clase usuario controller, el método actualizar y como argumento va a recibir un número. Entonces nos vamos al controlador y pues ya como les decía, prácticamente después de eso simplemente es copiar y pegar. Usuario actualizar. ¿Sí? Y aquí vamos a llamar actualizar. Vamos a cambiarle aquí a dar usuario. Porque para esto solo tenemos el ID y tenemos que obtener los datos del usuario para poderlos renderizar en la vista y que se puedan modificar o saber que vamos a modificar. Entonces, le vamos a decir al modelo que nos dé un usuario que tenga este ID y luego, ahora sí vamos a llamar a la vista como tal, usuario view es igual a nueva vista, usuario view y vamos a hacer que usuario view llame a actualizar a la vista de actualizar y aquí le vamos a mandar cuando llamemos al modelo y le decimos que nos dé un usuario, nos va a regresar un usuario y lo vamos a guardar aquí. Vamos a ponerle, vamos a ponerle datos, usuario. Los vamos a almacenar en esta variable. Los datos del usuario que le pedimos al modelo y los vamos a guardar aquí. Entonces ya tenemos los datos del usuario, pues se los vamos a mandar a la vista. ¿Por qué se los vamos a mandar a la vista? Datos, perdón, datos. Pues porque la vista va a mostrar un formulario con los datos actuales del usuario y que queremos modificar. ¿Ok? Entonces, pues eso ya lo teníamos aquí en el formulario actualizar usuario PHP. Simplemente vamos a ver si de aquí se puede arrastrar. Ah, no. No. Bien, este formulario que ya teníamos anteriormente
lo vamos a pasar a nuestra carpeta pública HTML y a donde están nuestros archivos HTML de usuario. ¿Ok? Entonces, aquí lo teníamos. Formulario actualizar usuario. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a cortar. Me voy a ir a la carpeta public, a HTML, a usuario. Y aquí lo voy a pegar. Ahora, también voy a cambiar su nombre. Porque lo estamos cambiando a formulario, usuario, actualizar. Y estamos dejando el HTML. ¿Ok? Lo voy a abrir. Y esta parte de aquí es la del modelo. Es más, ahorita simplemente la voy a cortar. Y ahora, en nuestro formulario de actualizar, ya no nos va a mandar a un archivo PHP usuario actualizar .php. Nos va a mandar a usuario. Creo que ya teníamos el de guardar aquí en el controlador. Tenemos actualizar, eliminar, lista, guardar. Ok, vamos a ponerle ahorita simplemente editar. Entonces vamos a ponerle usuario, editar. Este formulario va a mandar todos sus datos a usuario, editar. Y lo mismo que teníamos, tenemos un ID. Antes escribíamos con esta estructura de PHP para usuario ID. Ahorita, como lo estamos haciendo, simplemente colocamos llave y llave. Y esto está más simple. Aquí va a colocar el ID. Aquí en el valor va el nombre. Entonces recuerden que este campo es el de la tabla. Entonces, bueno, aquí ya se quedó con el mismo campo, simplemente nombre. Y abrimos y cerramos la llave. Y ya. Voy a separar un poco para que esté un poquito más legible. Tenemos nombre, tenemos el input, tenemos dos saltos de línea y así quedó nuestro campo. Acá está nuestro input para un elemento oculto con el nombre de ID y con el valor del ID que le vamos a mandar. Tenemos la etiqueta de nombre con el input, se llama nombre y tiene el value nombre. Lo mismo para usuario, vamos a hacer lo mismo. Usuario tiene su input y aquí en valor, en lugar de ocupar toda la estructura de PHP, simplemente cambiamos por llave abierta y llave cerrada. ¿Ok? Nos queda así. Tipo de usuario. Y simplemente vamos a colocar. Aquí les decía que
todo esto que hicimos aquí simplemente era para colocar la palabra checked o no. Colocando la palabra checked es un atributo del input tipo radio y entonces lo marca. De todo esto lo vamos a quitar y vamos a ver si lo hacemos como que quitamos esto y quitamos esto. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle docente, perdón, alumno aquí. Alumno. Y vamos a ponerle así, docente. Y vamos a ponerle admin. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos inputs? Vamos a crear, estos datos los estamos sacando de la base de datos. Estos datos los vamos a crear. ¿Ok? Y van a tener nada. Ajá. Estoy en clase, denme tantito. Sí, gracias. Ahorita vamos, no se preocupen. Les decía, estos valores no existen, los vamos a crear y los vamos a crear de la misma forma o con la misma lógica de alumno va a tener nada o alumno va a tener la palabra checked. Si tiene la palabra checked, pues aquí la va a escribir y entonces este input va a responder al checked y va a decir que lo va a marcar. Si no tiene nada, pues simplemente es como si colocáramos un espacio y así se va a quedar. Como no tiene ningún otro atributo, pues va a escribir el radio vacío. ¿Ok? Y esa misma lógica funciona con los demás campos. Pero esto ahorita les voy a decir cómo lo creamos para que venga a renderizarlo. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos nuestro formulario usuario actualizar HTML. Entonces regresamos a nuestro controlador. Y estamos acá arriba en actualizar. Sacamos los datos del usuario de dar usuario modelo. Entonces nos vamos al modelo. Y pues así como está prácticamente... les dije que, bueno, voy a copiar. Les dije que íbamos a copiar el del otro. El que estaba aquí en el formulario. Este ya no tiene código PHP y acá teníamos este código PHP. Entonces esto de acá es lo que nos vamos a llevar, lo vamos a quitar de aquí, ya estamos, les decía, la idea de esto es quitar el PHP del HTML o el HTML del PHP. En lo menor o en la manera mayor posible. Hay veces que no vamos a poder y pues tendríamos que usar código PHP en una parte o HTML en la otra, pero eso es lo mínimo. Entonces a eso que acabo de copiar va aquí, que era el de
seleccionar. Ahora, este ID que me están dando aquí, ya no lo mandé por get, sino que está aquí. Ajá. Entonces simplemente le pongo ID usuario. Y pues hace la misma consulta. La conexión, selecciona de mi tabla de usuarios el que tiene este ID. Si lo encuentra, o en este caso es mayor a 0, lo guarda aquí en esta variable de usuario. Y termina. Ahora lo guarda y hacemos el retorno. ¿Por qué el retorno?